Buenas tardes. Vamos a realizar la sustentación de la actividad número 2 de contabilidad pública con respecto al tema de la contabilidad y la utilidad en el sector público. Mi grupo está conformado por Andrea Capera Ríos, Elizabeth Villarrincón y quien les habla, Isabel Capera Ríos. Para abordar el tema de la contabilidad pública, el régimen de la contabilidad y su orientación hacia la utilidad de la información, encontramos que la contabilidad pública es una parte especializada de la contabilidad que permite el seguimiento en lo administrativo y financiero, genera y difunde información financiera relevante, comprensible y confiable, muestra el uso de recursos públicos a la ciudadanía y apoya la realización de la función de control de las entidades estatales. Tenemos un contexto jurídico y tenemos un régimen y la utilidad de la información. En el marco conceptual de la contabilidad pública en Colombia tenemos unos propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública como es el control, la rendición de cuentas, la gestión eficiente y la transparencia. También tenemos unos objetivos de la información contable pública y unas características cualitativas, como lo son divulgación y cultura, relevancia y comprensibilidad. Los principios de la contabilidad pública tenemos dentro de los cuales encontramos gestión continuada, prudencia, registro, periodo contable, devengo, causación, asociación, medición. Encontramos unas normas técnicas relativas a las etapas de conocimiento y revelación. Cordial saludo, profesor Luis Alfonso. Mi nombre es Elizabeth. Venga, dando continuidad con el desarrollo de la actividad, miraremos la información contable y sus procesamientos según las disposiciones de la Contaduría General de la Nación. La información contable pública es el resultado del proceso contable mediante los cuales los usuarios conocen financiera, económica y socialmente las entidades que manejan los recursos públicos. El proceso contable es el conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocimiento y revelación de las transacciones, hechos y operaciones financieras de los entes públicos. Este es el proceso de contar, que se da primero la identificación, clasificación, registro y ajuste, generación de informes, análisis, interpretación y comunicación de los mismos. Tiene tres parámetros el proceso, que son las entradas, el procesamiento y la salida, todos concatenados para presentar un informe general. En la cadena de agregación del valor que debe determinar el marco de la intervención del Estado está en tres partes, que es la generación, que consta de estas partes, la difusión que se da por las TIC y el uso de la misma información. Tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que es el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de la contabilidad desarrollados para los entes públicos según la ley, el artículo 7 de la ley 298/96. Eso tiene ciertos elementos que están el ente regulador, que es la Contaduría General de la Nación, el régimen de contabilidad pública emitido por la Contaduría General de la Nación, los sistemas electrónicos, los contadores públicos, las entidades contables públicas, los evaluadores internos, externos, los usuarios de la información. Los estados financieros que se deben presentar, están los estados básicos consolidados, los informes y todo. Aquí tenemos un cuadro de cómo van detallados cada uno de los estados contables, los estados contables consolidados y los informes contables y específicos con sus subdivisiones, que es la información que emite cada entidad pública. Tenemos también la presentación de los informes que se hacen todas las entidades la deben presentar todas las entidades que manejan recursos públicos, se deben dar unos formularios con los saldos y movimientos, las operaciones recíprocas, las notas de carácter específico, los datos de composición patrimonial. Los formularios de categoría de nota general revelan las explicaciones de carácter general como complemento de los estados contables. El informe de control interno se presenta una vez por año. El responsable de la información es el representante legal, el contador público, el revisor fiscal de cada entidad. La exhibición de la información contable se debe dar con toda la documentación y los hechos reveladores a los usuarios y a los ciudadanos en general para mirar el comportamiento del manejo de los recursos públicos. Los plazos para presentar la información se hacen de manera trimestral. Los entes del nivel central, estas son las fechas, los cortes con las fechas de presentación. Los entes descentralizados, estas son las fechas con su presentación. Muchas gracias, profesor. Continuando con la exposición, presentamos las decisiones administrativas que se desprenden de la información contable.
Tenemos aspectos generales. El aspecto contable termina con el análisis, interpretación y comunicación de la información. Se genera un reporte con los informes específicos por cada uno de los estados contables, las cuentas de presupuesto y tesorería. Con base a esto se realizan los indicadores financieros y de gestión mediante un análisis de interpretación que apoyan la toma de decisiones con respecto a la ejecución del presupuesto y evaluación de las gestiones administrativas. Políticas para la gestión eficiente de las rentas y deudores. Rentas por cobrar. Informe de rentas por cobrar. Revela los ingresos tributarios pendientes de recaudo y las variaciones de un periodo a otro. Es útil para la toma de decisiones de la gestión de rentas. Informe de deudores. Muestra la información de los deudores de cobro asignada para tomar decisiones sobre los saldos de estas cuentas y se sugiere el análisis para las rentas por cobrar. Políticas para la gestión eficiente de los activos operativos. Permite tomar decisiones relacionadas con la exposición de los bienes o derechos que poseen las entidades públicas. Focalización de los gastos ambientales a partir de los informes específicos relacionados con el medio ambiente. Revelan los esfuerzos que hacen las administraciones, la administración pública por conservar los recursos naturales. Cumplimiento de obligaciones en el corto y largo plazo. Se utiliza para la toma de decisiones determinando si las obligaciones están siendo pagadas oportunamente y si se tiene el flujo de efectivo necesario para el pago sin que afecte el funcionamiento normal de la entidad. Así también tenemos el de endeudamiento total representado por pasivos sobre activo total, que mide el grado de apalancamiento. El endeudamiento financiero, obligaciones financieras sobre ingresos reales, mide los flujos de efectivo para cubrir obligaciones en el corto y largo plazo. El endeudamiento a corto plazo, representado por el pasivo corriente sobre el activo total, mide la capacidad de endeudamiento que tiene la entidad a corto plazo. Indicadores de gestión, ejecución de ingresos, ejecución de gastos. Se obtienen los índices de ejecución y desarrollo administrativo para analizar la situación financiera desde la perspectiva presupuestal. Resultado presupuestal. Se determina comparando el presupuesto de ingresos aprobado con el resultado de sumar los ingresos por ejecutar y los ingresos no aforados. Estructura de las cuentas de presupuesto y tesorería. Entonces tenemos acá las diferentes cuentas de presupuesto y tesorería, presupuesto de ingresos y tesorería, presupuesto de gastos, vigencias futuras. Esta es la nueva estructura de las cuentas de presupuesto y tesorería que incorpora con mayor detalle los componentes del presupuesto de ingresos y gastos. Acá tenemos otros indicadores como los resultados presupuestales de gastos, los resultados presupuestal definitivo, indicadores de gestión, información que suministra las cuentas de presupuesto y tesorería. Y las conclusiones, tenemos que la contabilidad pública nos brinda información de los registros financieros, económicos, ambientales y de los recursos públicos utilizados por las entidades estatales, mediante los informes y reportes generados de la contabilidad pública de acuerdo a las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación. Se toman decisiones sobre gestiones financieras y administrativas en las entidades públicas. Una vez presentados en fechas oportunas los informes a la Contaduría General de la Nación, se pueden realizar análisis mediante los indicadores de gestión en cada una de las dependencias de las entidades. Gracias.